Juan, capítulo 14, gloria a Dios, santo es el Señor, versículos 6 al 9 del Evangelio según San Juan. Y cuando usted lo haya encontrado, diga un buen amén, ayude al hermano que tiene a su lado, comparta con el que no tiene Biblia, gloria a Dios. Santo es Dios. Y leemos la poderosa palabra del Señor. ¿Cuántos lo tienen? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Mire que el Señor nos está diciendo que Él y el Padre son el mismo. Está hablando de dos personas. Versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Que el Señor añada bendiciones a su palabra. Puede sentarse, brinde al Señor su mejor alabanza, su mejor adoración. Alabe a Dios que Él vive, Él reina. Glorifíquelo. Oh, gloria a Dios. Déselo fuerte. Oh, gloria a Dios. Si ese aplauso fue para el gobernador, para el alcalde, pues está bien. Denle aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias. Estamos en la serie La Paternidad de Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema, su primera parte. Diga conmigo: la batalla de dos espíritus. Dos puntos: orfandad y adopción. La batalla de dos espíritus: orfandad y adopción. ¿Sabía que hay una batalla en estos dos espíritus constantemente? El espíritu de orfandad y el espíritu de adopción. Cuando nosotros miramos a la luz de la Escritura, lo compartíamos, que en el tema la verdad es una y Dios es uno. Si usted no lo alcanzó a escuchar o no recuerda, lo puede encontrar ahí en nuestras redes sociales. Y compartíamos que cuando Jesús tiene aquella discusión, aquel debate con los judíos que no habían creído en Él, y estaba lo prominente del plano religioso de la nación de Israel en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, notamos algo: que el pueblo israelita se acostumbró a tener a Abraham como su único padre espiritual. Pero la comunicación con Dios era meramente religiosa, o sea, a través del cumplimiento de la ley. Cuando Jesús le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, ellos se mofaban y decían que Abraham era su padre, que ellos eran linaje de Abraham. Pero lo tremendo es, aunque ellos se enorgullecían de esto, su relación con Dios no era una relación genuina, verdadera. ¿Por qué, pastor? Porque sus acciones, sus obras, sus hechos, los frutos que ellos daban, no son frutos que agradaban a Dios. Y si algo caracteriza o debe caracterizar al Hijo de Dios, precisamente son los frutos. Amén, amados hermanos. Más que las obras, son los frutos que habla realmente de quienes nosotros somos. Porque el fruto es el carácter de Cristo, es el carácter de Dios en nuestra vida. Entonces,
¿Qué podemos notar acá? Que tener solamente una comunicación de tipo religiosa a través solamente del cumplimiento de la ley que ni siquiera alcanzaban a cumplir, desencadenó una condición de ¿qué? De que eran hijos huérfanos espiritualmente, y se manifiesta en ellos el espíritu de orfandad. Cuando se habla de alguien huérfano, está diciendo que no tiene dos o uno de los padres, o es huérfano de papá o de mamá o de ambos. Y así como sucede en el plano biológico, sucede también en el plano espiritual. Hay muchos creyentes que andan huérfanos espiritualmente, sin cobertura, sin paternidad. Y a la luz de la palabra del Señor, amados hermanos, todo se origina ¿en quién? En el Padre. En Dios nuestro Padre se originan todas las cosas. La Biblia dice, escuche bien, que cuando Dios crea los cielos, la tierra, el universo, todo lo que existe, está hablando de Dios como la fuente, como el iniciador de todo. Cuando se habla de familia, Dios toma al hombre para originar, para iniciar una familia, y no solo una familia, sino una descendencia, generaciones de generaciones. Abraham representaba el padre de la raza hebrea. Abraham representa el padre de la fe. Pero Jesús, cuando usted estudia Juan capítulo 8, les está diciendo, si ustedes creen a Abraham, pues me creerían a mí también, porque Abraham, al igual que Moisés, habló de mí. Pero no, ¿qué sucedió? Que estaba viendo una condición, vuelvo y digo, de hijos huérfanos espiritualmente. Y con la llegada del Señor, con la llegada del Mesías, se abre para nosotros, la humanidad, la oportunidad de romper esa condición de orfandad. No hay algo más terrible para un ser humano que es estar huérfanos, porque no se conoció a papá, o porque ese papá fue ausente. Hoy los resultados que estamos viendo dentro de la sociedad, una de las causas más fuertes es precisamente esa. Hay ausencia de paternidad, y cuando el hombre está bajo orfandad, es preso del enemigo, está expuesto a todo tipo de situación que no trae bienestar a su vida. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo, vuelvo y le digo, se abre la oportunidad de romper esa condición de orfandad. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Amén. Alaba el Señor. Ahora, vamos a observar algunos aspectos aquí. Lo primero, para los que están tomando apuntes, diga conmigo: el rompimiento de la relación paternal entre el hombre con el Padre. El rompimiento de la relación paternal entre el hombre con el Padre. ¿Dónde se da ese rompimiento? ¿Dónde se da esa ruptura? Génesis nos habla a nosotros precisamente de eso. Pero antes de ir a Génesis, lo primero que vamos a ver es que Adán es el primer hijo y Cristo es el postrer Adán. Ambos son hijos. Acompáñenme al capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, versículo 45. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Dice así la escritura: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma vivificante, alma viviente.
Y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. Es el segundo Adán. El primero proviene de la tierra, pero el segundo proviene del cielo. Ambos son hijos. Y es importante, para no pasarlo por alto y tener claro esta temática, es que hay un mensaje que por mucho tiempo se ha ido difundiendo de que todos somos hijos de Dios. Pues la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el primer hijo fue Adán, pero cuando hay esa ruptura, cuando hay ese rompimiento de esa relación paternal entre el primer hombre, o sea, el primer hijo, ¿con quién? Con el padre. ¿Por causa de qué? Del pecado. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. ¿Qué sucede ahí? El hombre pierde el privilegio de ser hijo de Dios. Y al perder el privilegio de ser hijo de Dios, la Biblia nos dice a nosotros, cuando habla de Cristo, el Señor una y otra vez dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas veces solamente lo relacionamos en cuanto a la eternidad, y tiene que ver con la eternidad. Pero debemos preguntarnos, ¿qué perdió el hombre en el huerto del Edén? Número uno, para los que están tomando nota, perdió su identidad. Número dos, perdió su posición. Número tres, el hombre perdió autoridad. Número cuatro, perdió el hombre su herencia como hijo de Dios. ¿Número qué? ¿Número qué? 5, perdió la presencia de Dios. Número 6, el hombre se desorientó, se desubicó. Cuando usted ve Génesis, dice que Dios lo puso en el oriente, o sea, lo orientó bien. Amén. Número 7, el hombre pierde su seguridad, porque el único que puede darte seguridad, confianza, tranquilidad, protección, abrigo es Dios. Yo le pedí algo ahorita a la hermana que me colabora. Escucha bien. Muchas veces nosotros no alcanzamos a valorar la importancia de tener paternidad, de tener un padre. Solo aquellos que lo hemos vivido, de no tener a papá, sabemos lo terrible, doloroso, lo difícil que es. No es lo mismo un hijo que puede contar con el apoyo, el respaldo, la ayuda de su padre, que aquel que le toca solo, que aquel que le toca. ¿Por qué? Porque volvamos al inicio. La palabra en la Biblia, cuando se habla de Dios, habla como Abba, Padre. Y A significa con el que se inicia, con el que se origina todo. La palabra Padre viene de pater, viene de patriarca. Cuando usted mira en la Sagrada Escritura, antes de Israel ser establecida como nación, se habla de los patriarcas. En el estudio de la teología, démela ahí, ¿sabes algo? Gracias. Se conoce algo como las dispensaciones. Y las dispensaciones son los tratos de Dios con el hombre. La primera dispensación es la de la inocencia, cuando el hombre no conocía el pecado. El hombre está en el huerto del Edén, está desnudo, no conoce la maldad, no conoce el pecado.
¿Por qué? Porque está bajo la cobertura, bajo el amparo, bajo la protección, en una relación con el Padre Celestial. Pero en el momento que esa relación se rompe, vuelvo y reitero, por causa del pecado, entonces se termina la dispensación de la inocencia. Y le digo algo más: toda dispensación termina con un juicio. El juicio de la dispensación de la inocencia, Génesis 3. Dios le dice al hombre que ahora va a tener que trabajar con el sudor de su frente, que espinos y cardos le va a producir la tierra. Le dice a la mujer que el hombre se va a enseñorear de ella. Hay una sentencia, hay unas consecuencias, hay un juicio. Y comienza la dispensación de la conciencia. El hombre es consciente del pecado, el hombre es consciente de la maldad, pero conoció, escuche bien, conoció esto independientemente, lo conoció a su manera, lo conoció lejos de Dios. Dios le había puesto el árbol de la ciencia del bien y el mal y le dijo: de todo árbol podrás comer, de este no. Ahora surgen varias preguntas y es bueno que usted se lo haga. ¿Será que Dios no quería que el hombre conociera el bien y el mal? Claro que sí. ¿Que el hombre pudiera discernir entre el bien y el mal? Sí. Pero buscó la fuente equivocada. Entonces, cuando estoy siendo atacado por un espíritu de orfandad, el espíritu de orfandad me habla de la independencia. El espíritu de orfandad me habla de querer hacer las cosas a mi manera, sin consultar, sin estar bajo autoridad, sin estar bajo guía, bajo protección. Usted va a escuchar a veces, y creo que lo ha escuchado, de ministros aún de Dios, de gente usada por Dios, pastores, evangelistas, maestros, profetas. Dice: yo solo le sirvo a Dios, yo solo me sujeto a Dios, yo no me sujeto a hombres. Y suena como que wow, tremendo. Yo solo hablo con Dios cara a cara, o sea, más que Moisés. Pero eso es algo que está fuera de los principios de Dios, está fuera del contexto bíblico, porque el mismo Dios que nos pide que tengamos una relación con Él es el mismo que nos pide que tengamos una relación con el prójimo. El mismo Dios que nos pide que estemos bajo su cobertura, bajo su autoridad, también nos dice en su palabra, Romanos 13, que nos sometamos a todas las autoridades que están establecidas por Dios. Amén. A su nombre. Y establece padres en la tierra. Y establece autoridad. Oh, gloria a Dios. Para que la autoridad cuide, guíe, mentoree, oriente. Que algunos abusan de la autoridad. Sí, es cierto. Lo hay. Pero eso no puede ser el pretexto y la excusa para yo rebelarme y desconocerlo. Satanás viene y le dice a la mujer: con que Dios ha dicho que no coman del árbol. Y ella entra en una conversación en un terreno del enemigo y termina añadiendo, porque Dios había dicho: no comeréis, y ahora ella dice: tampoco lo tocaréis. Dios en ninguna parte dijo que no lo tocara. Y viene algo que la serpiente, el enemigo, introduce, le dice: ¿sabe Dios que el día que coman de este árbol van a ser como Él? O sea, ahí donde entra la doctrina, el pensamiento que ha traído la nueva era, el humanismo, que el hombre puede ser su propio Dios, donde el hombre se vuelve egocéntrico, egocentrista, donde el hombre cree que puede solucionar las cosas a su propia manera, y por el hombre creer esta mentira, caer en esta trampa del enemigo, hoy el mundo, hoy la sociedad está como está. Muchos tratan de culpar a Dios, muchos tratan de culpar al cristianismo, de culpar a la iglesia. Aún algunos se levantaron diciendo que la religión es el opio de los pueblos y que lo peor que puede haber sucedido es la iglesia. Mire hasta dónde va esto. Pero así como el primer hijo, así como Adán en el Edén, él cae en este engaño, en esta mentira del adversario. Vemos todo lo que acontece, no solo a su vida, sino hasta el día de hoy para la humanidad. Entonces, hay un rompimiento ¿de qué? De la relación paternal. ¿Qué se le pidió al primer hijo? O sea, a Adán. Él recibe una instrucción, escuche bien, de cuidar su relación con su padre.
Y esa misma instrucción nos es dada a nosotros. Génesis capítulo 2, acompáñeme, versículo 16 al 17 de Génesis capítulo 2. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Vive o no vive? Y mandó, o sea, no fue algo opcional, no fue una recomendación. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. La instrucción es: cuida tu relación, atiende a la voz de Dios, atiende al mandato del Señor. Y no solo en Génesis, una y otra vez Dios se lo dice a Israel: cuídate de guardar sus mandamientos. No te olvides de Jehová tu Dios, que es el que te da el poder para hacer la riqueza. Él te ha sostenido en el desierto, te dio maná que tú no comías. Él te ha librado de tus enemigos. Si pusieres por obra sus mandamientos, te irá bien, serás bendito. Pero no solo Israel, a cada siervo, a cada hijo de Dios. Y nosotros, la iglesia, no somos la excepción. Y una de las cosas que yo veo con preocupación, y primeramente para nosotros los ministros, es el descuido. Oído a esto. El ministerio es algo valioso, pero el ministerio no está por encima de Dios. Y algunos confunden la obra de Dios con el Dios de la obra. Y tú puedes estar muy ocupado en la obra de Dios y descuidar el Dios de la obra. Tú puedes estar en muchas cosas, aún puedes saber mucha Biblia, no es malo. Puedes tener muchos años en la iglesia, puedes tener posición, la posición que tenga, pero pregúntate, ¿cómo está tu relación con Dios? Pablo le dice a Timoteo: ocúpate de la lectura. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13. Entre tanto voy, ocúpate de la lectura. ¿De qué? De la palabra de Dios. Y miremos, en vez de Pablo, que el mismo Señor nos está diciendo eso: mientras vuelvo por la iglesia, mientras vengo por ustedes, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y le dice: porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Y entonces viene aquí una alerta. Le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dígase a usted mismo: ¿de quién me tengo que cuidar? De mí mismo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre caído es engañoso y es perverso. Usted pregúntese: si Satanás logró engañar a la primera pareja siendo perfectos, estando cara a cara con Dios, ¿quiénes son usted y yo para no tenerlo presente? Amén. Entonces, vuelvo y digo, no es puya como algunos piensan. Entonces una lluvia te hace detener de la iglesia. Una fiesta de cumpleaños, de la torta, del que sea, entonces la opción: mañana no voy a la iglesia. Aló, pastor, se hubiera quedado allá celebrando la torta. No, ya no vengo al discipulado, ya no sé qué lo otro, no sé qué, y hay un descuido. Y a veces, no generalizo, a veces los más pesados para congregarse, a veces los más pesados para servir, para recibir, son los que están a veces ministrando, que los que creen que ya lo saben todos, los que se les ha inflado el orgullo, los que se les ha subido los dones a la cabeza. Dígale a que tiene a su lado: hermano, toque tierra yo, para que no toque fondo. Porque cuando usted mira el tabernáculo, con toda la gloria de Dios, la chequiná de Jehová, y lo hermoso que era el tabernáculo, lo único que Dios nos mandó a embellecer fue el piso. Seguía siendo arena del desierto, para decirle a los sacerdotes, al sumo sacerdote, que a pesar de tanta gloria, todavía están en la tierra. ¿Aló?
Pastor, yo tengo una tremenda revelación y me metí en unos ayunos. Qué bueno, y hágalo, y hay que hacerlo, iglesia. Pastor, y Dios me dio una experiencia y Dios me usó poderosamente, y cuando yo empecé a orar, qué bueno, y el Señor empezó a sanar y a libertar. La gente empezó a llorar, qué bueno. Pero no te confíes de eso. ¿Te gozas? Por eso Jesús le dijo a los discípulos cuando vinieron, Lucas capítulo 18, vinieron contentos, vinieron alegres. Lucas capítulo 10, versículo 18. Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y Jesús le dice, no se regocijen tanto de eso, porque yo mismo vi caer a Satanás. Regocíjese en que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Alabe al Señor. Alabe al Señor. ¿Por qué? Porque ahora que eres hijo de Dios, por la fe en Cristo, ese espíritu va a seguir batallando. Ese espíritu te va a querer volar la cabeza. Oído lo que te voy a decir. Cuando Jezabel se levanta contra Elías, primer libro de Reyes capítulo 19, y ve todo lo que Dios ha hecho a través de Elías, cómo Dios respondió a la oración de Elías, quema el holocausto, desciende fuego del cielo, mata a los sacerdotes de Acera y de Baal, tremendo. Hay una sentencia, escuche esto, y le dice, así me hagan los dioses si yo mañana no he puesto tu cabeza como uno de ellos. Y Elías sale huyendo. O sea, terrible Jezabel. Yo lo guardo a usted de casarse con una mujer así. Pero Jezabel no es un espíritu que solo opera en las mujeres, sino también en los hombres. Eso es otro mensaje. El punto es, no lo logra, escuche esto, no lo logra en Elías. Dios guarda a Elías. Elías está ahí en la cueva deseándose morir. Está bajo presión, bajo depresión. Está desanimado. El hombre del fuego, el hombre de la lluvia, el tremendo hombre de Dios, Elías. Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Aló. Dígale que tiene a su lado, pellizquele un momentico. Dígale, hermano, vea, usted todavía es de carne y hueso. No se la crea mucho. Que ya usted no necesita venir a culto, a escuela, lo otro, porque ya usted es, yo no sé quién. Como dicen muchos políticos, no todos, cuando los paran, usted no sabe quién soy yo. Y terminan después con problemas en la Procuraduría y Fiscalía para que respeten. Claro, todo lo contrario. Por ser usted un dignatario, un personaje político, usted tiene que dar ejemplo. Y usted, por ser ministro de Dios, tenemos que dar ejemplo. ¿Aló? Usted no puede vivir la vida como usted se antoja. Yo no puedo vivir la vida como se me antoja. Yo tengo mi humanidad, tengo mi carne, claro que sí. Y a veces, les soy sincero, a veces yo quisiera responder y decir en mi humanidad, pero el Señor me dice, me acuerda, eres hijo de Dios, uno, y dos, eres pastor de mi eres ejemplo. Tú no te puedes dar ese derecho hoy en la sociedad que tanto recomienda derecho como otros. Tú no puedes perder la compostura como otros la pierden. ¿Aló? Porque si lo dice la hermana María Sotana, no es malo, pero como lo diga el pastor, más de uno ahí empieza. Aunque todos somos responsables delante de Dios. ¿Qué sucede? Sentencia a Elías, pero como es una batalla espiritual, no carnal, no lo logra en Elías. Dios se lo tiene que llevar. Dios se lleva a Elías. Como el Señor se tendrá que llevar a algunos antes de tiempo y salió antes de tiempo, antes que se pierda. Dios se tiene que llevar a Elías. Oído a esto. Pero tiempo después, siglos después, ¿sobre quién cae esa sentencia? Sobre Juan el Bautista. Hay una profecía en Malaquías 4. Él hará volver el amor de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Y habla del espíritu de Elías para restaurar. Juan el Bautista aparece en el escenario y Israel comienza a arrepentirse, a volverse a Dios. Está preparando el camino del Señor. Pero sucede un acontecimiento, usted lo mira en los evangelios, por un antojo, por una petición
A este hombre perverso, a este Herodes, le vuelan la cabeza a Juan el Bautista. Juan el Bautista era un tipo de Elías. ¿Qué te quiero decir? Que ese espíritu es tan terrible que la única manera de poderlo enfrentar, la única manera de poder vencerlo es bajo la paternidad de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Es bajo su cobertura, bajo su protección. Ahora, entonces, ¿cuál es la clave? No descuidar tu relación con el Padre Celestial. Mi relación. No es que voy a orar porque hay vendaval solamente. No solamente voy a orar para que el cabecita de puerco Dios lo transforme. No solo voy a orar, Señor, porque lo que pasa es que el empleo, no te digo que no lo hagas, porque Él es tu Padre Celestial. Él es tu Padre Celestial, sino tener una comunión, un acercamiento con el Padre Celestial. Ahí está la clave. Ahora, sucede algo aquí más. En el rompimiento de la relación paternal entre el hombre con el Padre, sucede algo que hoy vemos, tal como el hijo pródigo, que hace, decide apartarse de quién, de su padre, y malgastar su herencia. Dentro de la cultura oriental, pedirle la herencia al papá era decirle: muérete, no quiero hacer nada de ti. ¿Qué hace el hijo pródigo? Malgasta la herencia que su padre le dio. Y muchos aún viven como pródigos. Muchos no valoran la casa del Padre. Muchos no valoran el amor de Dios, porque empieza el enemigo a minarle, a enviarle dardo de fuego a su mente. Vuelvo y le digo, como en el Edén, sabe Dios que no moriréis, sino que seréis como Él. No está diciendo, o sea, Dios te tiene aquí esclavo. Dios te tiene aquí amarrado. Y el mundo que es tan sabroso. ¿Y por qué Dios tenía que prohibir la fornicación y el adulterio? Sabroso que es, niña. Sabroso que es allá a despelotarse, a mostrar lo que no tiene que mostrar, a vivir. Escuche bien. Y ese pensamiento comienza a permear. Porque pues, Satanás es padre de ¿qué? De mentiras. Y como ha mentido desde el principio, como le mintió a la primera pareja, lo sigue haciendo hoy. Porque el diablo no se ha convertido ni se va a convertir. Así que no ore por él. Escuche bien. Pero lo siguiente que vemos es que ¿qué pretendía el hijo pródigo al utilizar la herencia? Al igual que Adán, diga conmigo, pretendía independencia. Hoy se habla tanto de la independencia. Y escuche para que lo analice y lo mastique. ¿Sabe por qué en nuestros países latinos hay tanta rebeldía, tanta corrupción, tanto caos? Porque los orígenes de nuestra fundación, ¿cómo fueron? Bajo sublevación. ¿Oiga esto? Un grito de ¿qué? De independencia, no de libertad. ¿Un grito de qué? De independencia. Y usted conoce la patria boba y conoce todo eso, que empieza a estudiarlo. Y hay una inestabilidad impresionante en el mapa político, geográfico de nuestra esfera, de este otro lado del mundo, por esos orígenes que hay. Y además por esa herencia que se recibió de los que nos colonizaron. Entonces, cuando el hijo pródigo pide la herencia, dice: no, yo quiero vivir mi vida con lo tuyo, pero a mi manera. Entonces muchos quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren nada con Dios. Oigo esto. Señor, yo quiero que tú me sanes, yo quiero que tú me prosperes, me bendigas, pero yo contigo no quiero nada.
Yo no tengo tiempo para orar, yo no tengo tiempo para ayunar, yo no tengo tiempo para leer tu palabra, yo no tengo tiempo para intimar contigo, no tengo tiempo para adorar a Dios. Es más, cuando estoy en el culto estoy cansado, estoy sentado, llego al culto, me siento y de ahí me paro hasta que el culto se termina. Aló. A menos que tengas dolor en la columna o algo. No quiero levantar la mano, no quiero nada, estoy cansado, tengo pereza, ay, que tengo no sé qué lo otro. Pero quiero todo lo de Dios. Y algunos dicen, yo se la hago a Dios. Ahora en diciembre me despeluco. Y vuelvo después de carnavales. Y como el mundo ya te está, desde ya no está esperando enero, febrero, como antes. Ya no es diciembre, Navidad mezclada con carnaval. Ya desde ya están hablando carnaval del río, carnaval del no sé qué, carnaval del otro, carnaval. Y tú estás que estás así, estás guindando. Aló. A su nombre. Y las tempestades como las que hemos vivido, y los vendavales como que hemos vivido, como están viviendo las edificaciones, como están viviendo cómo están plantados esos árboles, pues las pruebas, las situaciones están midiendo realmente si nosotros estamos viviendo en una independencia o una dependencia de Dios. Amén. Amén, iglesia. Ahora, el hijo pródigo utiliza la herencia, al igual que Adán, para tener independencia. Yo puedo ser Dios. Es lo que el enemigo le introduce. Seréis como Dios. ¡Oh, verdad! O sea, adóreme a mí. Y cuando hay posiciones a veces en la misma iglesia que no hay esa actitud de humildad, de sencillez, de servicio, de ayudar, de negarse a sí mismo, lo que es el verdadero discipulado, entonces uno empieza a evaluar y a dar cuenta realmente si estás caminando bajo una dependencia de Dios o una independencia. Ejemplo, cuando tú dependes del Señor, sabes que eres su hijo, sabes el propósito de Dios para tu vida, tú no tienes que pelear puestos, tú no tienes que pelear cargos, tú no tienes que buscar atajos, tú no tienes que hablar mal de nadie, tú no tienes que formar divisiones, ni celos, ni pleitos. Tú no te ufanas por eso, eso no te desespera. Tú estás seguro y tranquilo de lo que Dios te ha dicho, de lo que Dios ha hablado, amén. Y descansas en el Señor, amén. ¿Por qué? Porque dependes de tu Padre y sabes que tu Padre es bueno. Y la Biblia dice que toda buena dádiva y todo perfecto proviene del Padre. Amén. Tú sabes que Él es tu sustento. Tú sabes que Él es tu cuidador. Tú sabes que Él es tu ayudador. Tú sabes que Él te ama incondicionalmente. Amén. Ahora, Dios Padre, ¿qué espera de nosotros? Espera dependencia. Y la dependencia se manifiesta como pastor. Diga conmigo, obediencia y sujeción. ¿Cómo un hijo depende delante del padre? Porque le obedece y se sujeta a su papá. Aunque a veces no esté de acuerdo, aunque a veces no le parezca, pero sabe que lo que su padre le está pidiendo es lo mejor para él. Ahora, la Biblia dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Pero Hechos 5:32 dice algo que algunos omiten. Dice que el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. ¿Tú quieres unción? ¿Tú quieres respaldo de Dios? Obediencia y sujeción a Dios y a lo que Dios ha establecido. Amén. A su nombre. Pero no puede ser que tú ignoras la autoridad, ignoras la paternidad de Dios, pero también ignoras la paternidad de tus padres terrenales. Pero también vienes e ignoras la paternidad de tus padres espirituales y ministeriales y los desconoces. Aló. Y le pasas por la cara. Hay hijos
que se olvidan de sus padres. Hay hijos que ya no llaman a sus padres. Hay hijos que quieren hablarle de tú a papá, que quieren abrirle los ojos, que quieren gritarle, alzarle. ¿Aló? Yo cuando he visto alguna de esas actitudes, yo le digo a mis hijos, pueden estar muy grandecitos, muy jovencitos, pero no soy su papá, papá. ¿Aló? Ahora, la reacción de Dios hacia nosotros, Él como Padre, no es intimidar, no es amenazarte. Porque ¿quién puede contra Dios? ¿Quién puede pelear contra Él? Él sabe que si fuera por fuerza, lo que sea, estamos en desventaja. Amén, amados. A su nombre. Pero tiene que ser una relación del corazón. Como dice la Biblia, de un corazón puro, genuina, verdadera, porque amamos a Dios. ¿Cuántos aman al Señor? Que usted está aquí esta mañana porque ama a Dios. Que usted está sirviendo al Señor porque le ama, que usted no deshonra su cuerpo, que usted obedece la palabra porque usted ama a Dios. Sí que hay un infierno, sí que hay un castigo eterno, sí que hay consecuencias de desobediencia, claro que lo hay, pero más allá de eso, usted lo ama a Él. Usted lo quiere agradar, lo quiere honrar. ¿Usted cree que para Jesús era fácil la cruz, el escarnio, el vituperio, el señalamiento? Y le dijeron hasta hijo de fornicación, le dijeron hasta Belcebú, de todo. ¿Usted cree que el Señor en su humanidad no le dio ganas de darle una garnatada? ¿Pero por qué estaba ahí? Por obediencia al Padre. Filipenses 2 dice que se hizo obediente hasta muerte de cruz. Y usted está respondiendo. Entonces le responde a la pastora el ensayo y respondió: usted tiene esa carne viva. Entonces al del discipulado usted le está respondiendo: usted tiene esa carne viva. Pero entonces usted está aquí después en el altar, o está allá en la esquina, allá en la calle, y está gritando a cuatro vientos que eres cristiano con la boca, pero tu vida opaca, calla lo que dice que eres. ¿Aló? A su nombre. ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está la sujeción? Hoy hay muchos cristianos que se han vuelto respondones. No los pueden medio tocar, porque si y entonces el primer chantaje, manipulación es: me voy de la iglesia. Y a veces uno le da ganas de decir: que te vaya bien. No que te vaya mal, que te vaya bien. ¿Quién le vas a hacer daño? ¿Al pastor? ¿A quién le vas a hacer daño? ¿A tu hermano? El daño te lo vas a hacer tú. El hijo pródigo: dame mi herencia. La Biblia no nos relata si esa es la primera vez o muchas veces venía hasta que el papá le dijo: toma la herencia. Señor, que yo quiero pecar. Señor, que tiene ojitos verdes, Señor, y me hace cambio de luz. Y yo estoy desesperada y ya no aguanto más y me quiero ir con él. Bueno, es tu decisión. Señor, me quiero ir con ella, Señor. Tengo que aprovechar esta oportunidad. Hasta le llaman oportunidad. Esto es único. ¿Y cómo terminan muchos? Mi hermana Luz Mary, ¿cómo terminan muchos? Terminan mal. Ahora, ¿por qué? Porque cuando el hombre quiere su independencia, pretende gobernar la herencia del Padre, que es del Padre, pero sin Él. Hoy hay hijos que están esperando que papá y mamá estiren la pata para quedarse con la casa, para quedarse con el negocio, para quedarse con todo. Es más, ya uno ya no están esperando, ya le quieren acelerar la muerte. Vamos a envenenarlo. Vamos a mandarlo al asilo, al ancianato. ¿Aló? A su nombre. Pretenden usurpar y tomar lo que no es de ellos. ¿Aló? Pero es que es mi herencia. Y entonces en el plan espiritual está pasando. Muchos dicen: quieren la herencia de Dios. Pero vuelvo y le digo: no quieren nada
con el Padre Celestial. ¿Cómo quieres tú ejercer autoridad en el Señor? ¿Cómo queremos tener vida avanzando, prosperando fuera de su voluntad? Fuera de lo que Él ha establecido para nosotros. El manual de vida, que es su palabra. El mundo te va a decir muchas cosas. Usted mira la palabra del hijo pródigo. Cuando se le acabó todo, ¿dónde estaban los amigos? ¿Dónde estaban las mujeres que le decían que lo amaban? Todo feo con plata es hermoso. ¿Aló? Toda maluca con plata es hermosa. ¿Aló? Y si se hace algunos retoques por ahí, para verse sugar mom. Y tú te has creído, que el pelado o la pelada se enamoró de ti, de tu cuerpo esbelto. No, se enamoró de tu billetera. Se enamoró. Escucha bien. Ahora, de pronto tú si eres bella, hermosa. Bello, hermoso, ¿qué quiere? Quiere tu virginidad. Quiere tu inocencia. Quiere tu pudor. Muchos hijos de Dios no se han dado cuenta a veces que son un trofeo para el diablo. Y que el enemigo está buscando cazar tu alma. Y la única manera de lograrlo es que tú caigas en la trampa de la independencia con Dios. Mire, hermano, el no orar y ni siquiera darle gracias a Dios por los alimentos es una muestra de que estamos viviendo una vida independiente. El no consultar al Señor es una muestra de botón que estamos viendo vida independientes. Amén. A su nombre. Y mañana, Señor, mañana no voy. ¿Por qué? Porque no voy. ¿Ya tú oraste a Dios? ¿Ya tú consultaste al Señor? ¿Ya viniste ante su presencia? Y algunos entonces hacen como Israel, que suba Moisés. Cuando vieron trueno y relámpago, que suba Moisés y interceda por nosotros. Que si alguna cosa Jehová está bravo, que mate a Moisés. Entonces muchas veces no viene la presencia de Dios, no viene a pedir al Señor porque saben que Dios le va a decir que no. Escuche bien. Pastor, es que yo me siento tan mal, tan indigno, que Dios a mí no me escucha. A mí Dios no me quiere oír. Pero es que no quieres venir porque quieres vivir una vida independiente. Escucha bien. Como decían las abuelas, como decía a mí, mijo, cuando usted iba allá yo venía. Ay, yo me quiero quedar aquí solito aquí con la prima. Sí, verdad. Yo quiero enseñar a la prima matemáticas. Sí, cómo no. Decían los viejos, yo también fui pelado como usted. ¿Qué cree? Tengo los dedos en la boca. ¿O cree que tengo los dientes de leche? Hermano, porque a veces nosotros queremos usar nuestras astucias, nuestras mañas delante del Señor. Entonces sacamos excusas y pretextos. Y en vez de reconocer, Dios, yo lo que quiero es una vida independiente de ti. Señor, yo lo que quiero es seguir mal. Pero sé que este no es tu plan para mi vida. Y entonces, si vienes con la actitud correcta, Dios está dispuesto a perdonarte, a ayudarte y a restaurarte. Alaba al Señor, que es digno de gloria. Amén. Ahora, cierro este punto acá. El hombre no puede gobernar la herencia de Dios, la tierra y todo lo que Dios ha dado, lo que le pertenece a Jehová. De Jehová la tierra y su plenitud, porque Dios lo colocó como administrador. Y el hombre es incompetente, el hombre es incapaz, lejos de Dios. Lo que nos da competencia, lo que nos da capacidad, quien nos da autoridad, quien nos da sabiduría, quien nos da firmeza, es Él. Por eso usted ve la diferencia entre los gobiernos que honran a Dios, que ponen la palabra de Dios como prioridad. Usted ve. Pero gobiernos que no quieren nada con Dios, que no quieren nada con su palabra, usted lo ve. Que si no nos ponemos pilas, podemos estar en los días de Elías: sequía, nada de lluvia, verano, lo otro, crisis energética, lo otro. Y no sigo acá porque voy a ofender a más de un seguidor que están creyendo cuentos. Y tú allá poniendo las flores amarillitas ayer, amarillitas que son, y no sabe que es buen rito y brujería
que practican el Perú. Pregúntale a los hermanos del Perú. Ay, que llegó la primavera y el otoño. Ay, llegó no sé qué lo otro. Ahora, y estás entrando en un terreno. Porque cuando estamos en esa independencia, tenemos un desconocimiento de la verdad espiritual. Porque el único que puede darnos luz, el único que puede hacernos entender los tiempos y hacernos ver las cosas, es nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él no miente. Satanás se engaña. Y un genuino padre le va a decir la verdad a su hijo, aunque a veces le duela. ¿Aló? A veces mi hijo el pequeño escucha: ay papi, vamos para el hotel. No, no vamos para ningún hotel. A mí me gusta el hotel. Vamos hoy. Si yo para tenerlo contento le digo: sí, hoy vamos hoy. Mentira. Ay, pero ¿cómo le va a decir a un niño de 4 años? Hay que decir la verdad. Sabérsela decir, pero hay que decírsela. ¿Aló? Ay, que el niño está llorando, déle el bombón para que no haga la pataleta. Ay, que no quede en el celular para que no sé qué. Es un error. Y entonces creemos que Dios funciona así, que Dios nos va a dar el bombón espiritual, que Dios nos va a dar el celular, que Dios nos va a dar todo para que nosotros nos quedemos quietos. ¿Aló? A su nombre. Y muchos quieren que la iglesia camine así, para tenerlos contentos, que el pastor le dé el chupo, el bombón, para que no bote el chupo. No, él va a botar el chupo con bombón, sin bombón, porque eso está en el corazón. Amén. A su nombre. Y le digo algo en el nombre del Señor, no me malinterpretar. Cuando estamos bajo esa manipulación, mejor es que se desparrame de una vez. ¿Aló? Pastor, es que está que se desparrama, no está desparramado hace rato. Que se desparrame, que se reviente, para que se dé cuenta. ¿Para qué lo vamos a consentir? ¿Para qué? ¿Para qué le vamos a poner paño de agua tibia? Para que el hermano pueda ver su realidad, su verdadera condición espiritual y realmente pueda humillarse y buscar delante del Señor lo que es. Lo tercero es, con lo que cierro, usted y yo tenemos oportunidad en Dios y tenemos opción. Y lo tercero es, diga conmigo, la decisión de la cobertura paterna espiritual. Juan 8:44 dice la escritura. San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay, grave es esto, porque no hay verdad en él. Todo lo que el diablo, todo lo que el mundo, todo lo que las pasiones, todo lo que el pecado te está diciendo, no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de su habla, porque es que mentira y para mentira. Cuando usted sabe que él es mentiroso, te dice, y está hablando, y viene la campaña política, y usted está hablando y dice, ¿sabe qué está pasando? Que tenemos que orar fuertemente porque no está bien. Lo peor que puede suceder es cuando un gobernante, un líder habla y la gente ya no le cree. Y aún los que están ahí se ríen. Analice en las audiencias, analice. Usted analiza, usted mira. Es como cuando está hablando la esposa, usted mira al esposo. Está hablando el esposo, usted mira a la esposa. O mira a los hijos. Esa es la mejor lectura. Si lo que ella está diciendo es verdad. Yo tengo un desafío porque aquí tengo a mis hijos. Y son los que pueden decir, ¿es cierto o no es cierto? Entonces cuando tú ves el gobernante y está hablando, y la gente está ahí por conveniencia, por el sueldo, porque, cuidando jugar con la cuchara, pero están. Y tú analiza eso. Yo empiezo a mirar y digo, ni los que están con él le creen. Y cada vez que habla se inventa una nueva. Así es el diablo. Pero tú estás creyendo que el diablo se convirtió. Y el mundo va a querer usar muchas maneras para manipularte. Entonces tenemos que tomar una decisión. Digo conmigo, una decisión
de cobertura paterna espiritual, porque la única manera de contrarrestar el espíritu de orfandad es tener la paternidad espiritual. Todos nosotros llegamos huérfanos al Señor, desprotegidos, sin su amparo, lo compartíamos, inseguros, temerosos. Pero cuando entramos bajo la cobertura de Dios, ¿cómo entramos con la cobertura de Dios? Cuando decidimos obedecerlo, cuando decidimos creerlo. Y cuando hablamos de cobertura en estos días de intensos calores, mediodía, Santa Marta, Barranquilla, Soledad, a 40 grados, usted anhela algo que le dé sombra. Dice, ¿dónde está ese palito, ese arbolito? Y hoy que están acabando los árboles, están deforestando la ciudad lamentablemente. Y mucha gente no ha cogido conciencia de sembrar árboles. Y si no es la sombrilla, el techito o algo, usted busca la sombrilla. Esta es de los años 1600. Pero sirve. Usted busca la cobertura. O cuando está la intensa lluvia como esta mañana, usted desearía una sombrilla para mojarse. Está buscando ¿qué? Cobertura, cubierta, protección. El Salmo 91 dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará como bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo va a morar? ¿Y cómo va a estar? Seguro, protegido. Todos nosotros queremos estar protegidos, seguros del mañana, de que si me voy a pensionar, de que si voy a llegar a viejo, que si voy a tener en la casa. ¿Es así o no es así? Y no solo nosotros, sino que nuestros hijos, nuestra gente que amamos esté bien. Hoy usted está en un lugar aquí bajo la protección de Dios, no solo en su casa, sino bajo esa cobertura. Entonces usted y yo decidimos, me gustó la sombrilla, si queremos tener la cobertura del Padre Celestial. Pero es una, diga conmigo, es una decisión. ¿Cuánto no nos da? Y esto que es meramente material. Hoy los árboles, y tienen una buena sombra, están cotizados. ¿Quién no quiere estar? Gracias, mi hermano. Entonces, cuando usted entra en la cobertura de Dios, cuando usted entra en la cobertura de la iglesia, Señor dijo: las puertas del Hades no prevalecerán. Todo lo que la iglesia atare en la tierra será atado ¿dónde? Y lo que desate en la tierra será desatado ¿dónde? Usted necesita la cobertura de Dios. Y Dios da la cobertura a través de la iglesia. Y Dios ha puesto autoridades. Y Dios ha puesto líderes. Y Dios ha puesto pastores. Y Dios ha puesto mentores. Y Dios ha puesto padres espirituales para darte ¿qué? Cobertura y protección. Pero tú tienes que tomar esa decisión. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque el hombre solo está facultado, escuche bien, para decir quién será su cobertura, el bien o el mal, Dios o Satanás. Jesús le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis. O sea, ustedes me dicen que Abraham es su padre, pero sus deseos, sus obras hablan de que ustedes son del diablo. Porque me están atacando a mí. Y cierro esto acá. No puede ser que alguien que profesa ser hijo de Dios, escuche bien, que alguien que profesa ser de Dios esté atacando a su hermano, a su propio hermano, esté denigrando a su hermano, esté queriendo dañar a su hermano. Y como excusa, en ánimo de la fe, en ánimo de la sana doctrina. Y es lamentable a veces ver cómo aún en las redes se escarnecen.
Y hay gente que no viene a comer Santa Cena, sino a comer hermano. Aló. Hay gente que es feliz comiendo, hermano. Comiéndose el hermano, comiéndose la hermana. ¿Cómo? Hablando mal, murmurando todo el día. No es que es mudo, no. Cuando estás en esa posición, estás en el terreno del adversario. ¿Sabe quién hace eso? Los huérfanos. Cuando alguien está en una condición de dolor y de señalamiento, y le pasa como el hermano del hijo menor, eso lo veremos el martes en Libertad Financiera con ayuda del Señor. En vez de gozarse que su hermano fue rescatado, está molesto. Que vivió perdidamente. O sea, él es el único que no se alegra. El que está enojado, en vez de estar contento, su propia sangre. Oiga esto. ¿Qué sientes tú cuando tu hermano cae? ¿Qué sientes tú cuando tu hermano falla? ¿Es la oportunidad para atacarlo y sacarle los trapos sucios? ¿O es la oportunidad para orar y para ayudarle? Porque cuando eso no es así, entonces estás bajo orfandad. Entonces, la independencia paterna, escúcheme, la independencia paterna nos hace creer. La independencia paterna nos hace creer que sin Dios Padre podemos discernir sabiamente entre el bien y el mal. Y Génesis 3:5 dice, Génesis 3:5 nos dice la escritura, gloria al Señor, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué nos lleva a eso? ¿O qué nos puede llevar a eso? La independencia paterna. Sin él no podemos la capacidad de poder discernir. ¿Qué le está pasando al mundo? Llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hoy tenemos denominaciones a nivel mundial como la presbiteriana, como la anglicana. No estoy diciendo que todos los presbiterianos se dividieron porque un grupo de ellos dijeron que había que tener iglesias con pastores homosexuales y toman versículos de la Biblia y los tergiversan y los malinterpretan. Eso es apostasía. Cuando el hombre comienza a desviarse de Dios, búsquelo siempre. La raíz descuidó su relación con el Padre. Muchos de nuestros problemas, o la mayoría, o todos nuestros problemas, parte de dónde? Cuando descuidamos nuestra relación. Pregúntele a alguien que cayó, pregúntele cómo empezó. Dejó de orar, dejó de congregarse, dejó de dar cuentas. Porque usted debe aprender que Dios le pone cobertura para usted dar cuentas, para ayudarlo. Me está pasando esto, me está sucediendo esto, porque hay batallas y situaciones que usted no sabe cómo hacerlo. Y el problema no es ese, porque Dios no se desagrada por eso, porque no nos lo sabemos todo. Para eso Dios establece una familia, un cuerpo. Para eso Dios cuidó de la familia, de establecer padres que cuidaran de los hijos, que los criaran y los enseñaran. Es el deber, es el rol del padre. Escuche bien. Pero el enemigo entonces vende la idea que no se necesita papá y mamá, sino dos. O ellas dos. O que ella puede hacer las dos cosas o él puede hacer las dos cosas. O sea, cómo el enemigo va dañando y tergiversando el modelo divino. Y en el momento en que el hombre comenzó a desviarse y a hacerlo independientemente, ¿qué estamos viendo? Una humanidad cada vez peor. Dios aún le dio al hombre
instrucciones de cómo cuidar el medio ambiente, de cómo administrar la tierra. Cuando usted ve la Biblia, dice a un Dios ordenado al pueblo de Israel que había un año, ¿se recuerda qué año? Que la tierra tenía que ¿qué? Descansar. ¿Y qué pasaba al siguiente año? La tierra producía más. Porque el que la creó, el que la formó es el que sabe. El que te formó, el que te creó en el vientre de nuestra madre sabe mejor que nadie. No lo sabe Hollywood, no lo sabe el artista, no lo sabe el influencer, no lo sabe la religión, no lo sabe, lo sabe Él, tu Padre Celestial. Amén. Alaba a tu Padre Celestial. Él sí sabe. Y por último, diga conmigo, necesitamos activar el espíritu de adopción. Romanos capítulo 8, versículo 12 al 17. Porque ¿sabía usted que usted y yo en Cristo somos adoptados? Y nos ha dado un espíritu de adopción. Romanos 8, versículo 12 al 17 dice: Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo siempre nos va a instar a llevar a obedecer al Padre, a buscarlo, a acercarnos, a tener intimidad con Él. Siempre, siempre. Ahora el versículo dice, el 15, pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? De esclavitud. El pecado es una ley espiritual. Y la ley del pecado produce muerte. Pero dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba significa papito, mi papá. Ab, el que inicia, el que se origina todo, papito. Usted ve el bebé, el niño dice papá, 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 papá. El espíritu de adopción nos lleva a clamar Abba Padre, papá, Padre Celestial. Cuando usted ore, no diga usted que está allá en los cielos, usted Señor, yo. Usted entre como Jesús enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, vengo a ti, mi papá, papá, papi, papá, te amo, te necesito. Padre, ayúdame. No se le pide a Jesús, se le pide al Padre en el nombre de Jesús. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todos le piden a Jesús, Jesús, Padre Celestial. Jesús es el mediador, Jesús es el camino. Nadie llega al Padre, nadie viene al Padre si no es por Jesús. Padre, dígale en esta mañana al Señor, activa ese espíritu de adopción, porque dice, el espíritu mismo da testimonio pues a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Usted tiene el espíritu de adopción. Levántese en esta mañana y dele gracias a Dios. Padre, gracias. En esta mañana sé que hay una